Bienvenido Antonio Muñoz, el gran historiador, conocedor de Alemania, conocedor de la relación entre el SPD y el PSOE. Y encantado de hablar hoy contigo sobre Tita Konietzki. Y como tu Igualmente. conocimiento es tan amplio, vamos a empezar hasta lo que fue la relación del SPD antes de Tita, porque eso tiene que ver mucho con lo que pasó luego. Y quizá nos presentas un poco tus trabajos porque también has publicado mucho, entre ello El amigo alemán, ¿no? Fue el Sí, título. así Y es. Bueno, gracias Axel por la sí, invitación. Sí, efectivamente, algo sé del tema. Es un tema muy amplio, complejo, al que dediqué años de estudio. Hice la tesis doctoral sobre las relaciones entre el SPD y el PSOE en el tardofranquismo y en la transición. Mi punto de partida no era la historia de los partidos políticos, sino lo que me interesaba era ver si había habido efectivamente influencia externa en la transición española. Cuando yo empecé con estos temas hace ya más de 20 años, todavía era canónica la interpretación de que la transición española y las transiciones a la democracia en general eran fundamentalmente procesos internos en los que no ah, había sí, habido no, influencias externas. En el caso de la transición española, digamos, era el paradigma absoluto. En el caso de la transición portuguesa era evidente que había habido alguna influencia externa. En el caso de la transición se negaba directamente o se decía que era de carácter marginal. Había sido una serie de procesos de debate político, de entendimiento entre la oposición y el sector que procedía de la dictadura, como resultado también de una evolución social que empujaba a España hacia la democracia. Entonces, dentro de este esquema interpretativo, pues prácticamente se negaba la influencia externa. Entonces, a mí me interesaba estudiar si realmente había habido o no influencia externa y el caso más evidente ya entonces, hace ya más de 20 años, de posible influencia externa había sido el proceso de ayuda, de colaboración, de apoyo de la socialdemocracia alemana al PSOE. Entonces, mi punto de interesante. partida era ver cuál fue la motivación de los alemanes para apoyar y Sí. cuál fue el impacto sobre el PSOE, en el desarrollo del PSOE, y, por tanto, como partido central, digamos, de la transición en el ámbito de la oposición, qué impacto tuvo en el contexto global de la transición a la democracia. Y lo que me encontré fue en los archivos alemanes, puesto que en los archivos españoles en aquella época era difícil realmente entrar, era que era indudable, por un lado, el interés alemán en influir en la transición española, de la misma forma que tenía mucho interés de influir en la transición portuguesa. Son dos políticas que van realmente unidas y que se influencian también unas a las otras. Yo hablo de la portugalización de la política del SPD hacia España. Los miedos que provocó la revolución también influyeron en la toma de posición del SPD hacia España. Esa ayuda, evidentemente, estaba allí, tenía una motivación política estatal, o sea, era una visión global, como ya dijo Powell, Charles Powell en otra de las Eso, conferencias. que tenía un No, plan, que no Alemania tiene tenía tanto un... que ver, Sí, sí, que no tiene dijo... tanto que ver con una solidaridad tradicional entre partidos como Sí, que es una política de Estado. Alemania, en aquel contexto de los años 70, tenía una política exterior orientada a potenciar la distensión entre los bloques, el este y el oeste, la llamada sí. Ostpolitik, que tenía un efecto, digamos, inmediato, que era llevarse bien con los países del este, establecer relaciones cordiales, reconocerse mutuamente, cosa que no había existido hasta entonces, y luego había un gran design, había una estrategia a muy largo plazo, que era contribuir por medio del diálogo y las relaciones económicas fundamentalmente, pero también sociales, culturales, con el bloque del Este, a que esas dictaduras pudieran evolucionar lentamente hacia regímenes democráticos. Luego la historia se escribió de manera muy diferente, cayó el muro de Berlín y no hubo transición, sino que hubo colapso de las dictaduras. Pero en los años 70, Alemania, que es consciente de que la división de los dos países puede durar ad eternum mientras dure la Guerra Fría, impulsa la Ostpolitik para tratar de modificar ese status quo, ese hielo que existía entre los dos bloques, para iniciar un lentísimo deshielo. En ese contexto, la Revolución Portuguesa puede cambiarlo todo. Si triunfa un régimen de tipo social comunista en Portugal, cosa que ahora nos parece un poco de ciencia ficción, pero que era real en el año 1974-75, y por miedo a que eso pueda ocurrir, Alemania se decide tomar cartas en el asunto en Portugal
influir de alguna manera, y una de las vías fundamentales es apoyar a los partidos políticos moderados o anticomunistas. Y quien más puede, digamos, combatir en el ámbito de la izquierda con los peligrosos comunistas es el Partido Socialista de Mario Soares, que se había fundado un año antes de la Revolución en Alemania. Y entonces, Una un poco en pregunta, reflejo de esto, también el SPD se implica en España, y una de las claves de su política es el apoyo, como en Portugal, a un partido político moderado socialista. Antonio, una pregunta, porque esto también me interesó preguntando a Charles. Entendí, estaba ahí Alemania y estaba la socialdemocracia, pero ¿dónde estaban los franceses, los ingleses en España? Y ahora explicas que había una situación anterior ya en Portugal, con la revolución de los claveles. ¿Por qué no había ningún plan inglés, ningún plan francés, que son los típicos que se meten en todos los sitios? Hay razones de fondo y hay razones más inmediatas. La razón de fondo es que la relación tradicional entre Alemania y España es muy profunda, es una relación de confianza y no existe, por así decir, ningún conflicto bilateral. Entonces, Alemania tiene interés en influir en España, y España, que quiere seguir el camino de Europa, hablo de España ahora en general, todas las fuerzas políticas tienen como objetivo entrar en la Comunidad Económica Europea, quieren europeizarse, quieren superar la dictadura y un pasado traumático y de pobreza, entrando en esa Europa soñada en la que se cree que está la solución a todos los problemas de España, y se identifica a Alemania como la amiga que puede contribuir, ayudar a que España inicie y progrese en ese camino hacia Europa. Con Francia existen históricamente malas relaciones, y a más a corto plazo, digamos, existía por parte de Francia reticencias a que España entrase en la Comunidad Económica Europea por motivos económicos. Además, en Francia había una fuerte colonia, una gran colonia de exiliados españoles que tenían una cierta influencia en la opinión pública francesa. Y en la opinión pública francesa, en la clase política más allá de los socialistas, se tenía una visión muy en blanco y negro de la España de Franco. Y entonces se soñaba, se esperaba que una vez muerto Franco cayese todo el régimen. No se tenía, digamos, una posición pragmática y realista, fundada en una visión realista de la situación en España, cosa que sí existía en el caso de Alemania. Y por otro lado, en el caso de los ingleses, por su visión siempre aislacionista. Ellos entran en Europa en el año 73, pero inmediatamente se plantean la posibilidad incluso de salir. No tienen, digamos, una política orientada realmente hacia el conjunto de Europa. Y está el conflicto de Gibraltar, que todavía por aquel entonces estaba muy vivo. Y en España, Inglaterra nunca se vio realmente como un aliado. Entonces, esas son las motivaciones, digamos, Sí, principales. De que Alemania se más, eligiese. sí, Primero se presentó a Alemania porque tenía interés, cosa que no tenía tanto Inglaterra y Francia. Y por otro lado, por parte de España, y no solo los socialistas, sino también fuerzas conservadoras, veían, como digo, a Alemania como el modelo a seguir y se dejaban ayudar. ya. Entonces había, digamos, una confluencia de intereses entre España y Alemania. Y esa es la base que posibilita también el éxito del trabajo de las fundaciones. Confirmas entonces lo que dijo Charles Powell. Él explicó lo mismo. Te pregunté antes el tema de Portugal, porque esto fue un poco anterior. Allí en Portugal también fue más Alemania que intervenió y no Francia e Inglaterra por los mismos motivos, porque la relación inglesa-portuguesa también fue un poco diferente, sin embargo, que la española. Tenemos que entender que en aquel momento hay una crisis económica enorme en Europa. Es la crisis del petróleo, que inicia a finales del año 1973. Todos los países están ocupados con la gestión de su propia crisis económica, que conlleva una crisis social y una crisis política. Esa crisis política se traduce, por ejemplo, en cambios de gobierno en casi todos los países occidentales, cosa que no ocurre en Alemania. Y eso es Bueno, en parte eso se resultado. notó. Willy Brandt, por el tema de la inflación, al final tuvo que dimitir y vino Helmut Schmidt. Su sucesor fue otro socialdemócrata, mientras Sí, que hubo cambios de gobierno, digo, de color en sí, casi todos los países occidentales. Alemania tenía mucha más estabilidad política, superó mucho más rápido también la crisis económica, y tenía ese interés vital que no surgía de ninguna simpatía por los socialistas de ningún país del sur, sino por sus propios intereses nacionales, de que la política de amistad con el Este, la Ostpolitik, no se pusiera en peligro, es decir, la distensión entre los dos bloques no podía ser en esa Europa
que el SPD deseaba que un país, perdón, miembro de la OTAN, como era Portugal, cayese en manos de los comunistas. Estaba fuera de toda lógica. Entonces, ese fue el motivo de la implicación masiva de Alemania. Alemania pudo hacerlo porque tenía los recursos, tenía la intención, tenía una necesidad, digamos, dentro de su política europea, y también era claramente anticomunista. Los alemanes leen la transición portuguesa en blanco y negro, mientras que otros partidos de izquierda en Europa, digamos que simpatizan más con ese experimento en Portugal, de la misma forma que la izquierda europea en general, incapaz de llevar adelante, digamos, su revolución en casa, pues se emociona con revoluciones en países lejanos y simpatiza pues con la revolución en Nicaragua o donde fuere, o con Allende. Pues un poco ocurrió eso en los años 70 con Portugal, sobre todo por parte de los sectores jóvenes, pero también algunos maduros izquierdistas que decían, bueno, aquella revolución con la que soñábamos en los años 30, en los años 40, quizás consigan hacer los portugueses, una especie de tercera vía entre el capitalismo y el socialismo soviético, un socialismo en libertad. Y entonces ingleses, algunos sectores del Labour Party, por supuesto Mitterrand y también otros socialistas europeos, simpatizaban con la posibilidad de que en Portugal triunfase alguna forma de democracia popular. También entendían que Portugal era un país demasiado atrasado, demasiado ajeno históricamente a Europa, como para que fuera urgente la necesidad de atraer a Portugal a la Comunidad Económica Europea. Hoy nos parece también un poco absurdo, pero no lo era así en los años 70. O sea, el hecho de que cayese de un día para otro una dictadura que se creía estable y que muchos consideraban que era, digamos así, el régimen natural de los portugueses, porque eran un pueblo poco desarrollado, orientado históricamente a su imperio, con poco contacto con Europa. Eso tomó por sorpresa y Europa en general no estaba preparada para una Portugal, digamos, que llamase a las puertas de Europa y fuese asimilable a las sociedades y al modelo político europeo. Entre otros fue Alemania, quien convenció por los hechos, de que era posible que en Portugal, en España estaba ya más claro porque tenía otro desarrollo, una orientación europeísta, mucho más desarrollo, de que Portugal, como digo, Alemania fue uno de los países que demostró con los hechos que Portugal merecía lo que esas fuerzas moderadas deseaban, que era llevar rápidamente a Portugal a una integración europea. Alemania se negó desde un principio, al contrario que Francia o incluso la propia Inglaterra, de crear algún tipo de estatus intermedio entre la participación, la plena adhesión a la Comunidad Europea y el estar fuera, o largos plazos para que Portugal entrase, quizá una década o más. Los alemanes se implicaron masivamente para que Portugal se convirtiese en una democracia asimilable a las europeas, y después de la revolución también siguió apoyando a la débil economía y democracia portuguesa con la intención de asimilarla plenamente al modelo europeo. Por tanto, en ese discurrir de Portugal y España hacia Europa, Sí, Alemania jugó un papel clave. perfecto, entendido. Bueno, entonces teníamos los primeros contactos del Partido Socialdemócrata o de miembros del Partido Socialdemócrata alemán en el ámbito hispano-ibérico y también latinoamericano. ¿Cómo fue eso? ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, las relaciones entre el SPD, la socialdemocracia alemana, y el socialismo español en el exilio, es decir, en la época franquista, en que básicamente los socialistas están en el exilio, son muy débiles de momento en la España de Franco, comienza aproximadamente en la década de los años, muy a principios de los años 60, y tiene diversos canales. Por un lado tenemos los sindicatos, tenemos la Fundación Eber y por otro lado tenemos el SPD. Son, al final, están relacionados entre sí, pero son organizaciones diferentes y con tonalidades también diversas. Por empezar por el SPD tiene una aproximación al socialismo español, desarrolla una aproximación diferente al resto de socialistas europeos. Eso tiene que ver con la propia historia del SPD en aquel momento. El SPD, al contrario que otros socialistas europeos, no tiene ninguna, a partir del año 60, 60, 61, renuncia a muchas cosas, primero con Bad Godesberg, luego renuncia a su política exterior y digamos que asume los pilares de la política de Adenauer. La Westpolitik asume que hay que potenciar la política de amistad con Estados Unidos, potenciar la Comunidad Económica Europea y renunciar, sabe Dios hasta cuándo, a la unificación alemana.
cosa en la que era central, digamos, en el discurso del SPD después del año 1945. Y en todas estas renuncias, también renuncia el SPD a una visión un poco idealizada de los socialistas europeos en general hacia la cuestión española, que se llamaba entonces. En el caso del SPD hay muy pocos que hubieran estado en la guerra civil, al contrario que franceses o ingleses. Los que estuvieron como Willy Brandt no fueron como miembros del SPD, sino del SAP, que había estado cercano al POUM, y había tenido una visión muy crítica realmente de las izquierdas españolas. Las consideraban muy radicalizadas, incapaces de entenderse, y eso había sido una de las causas del desastre de la República en la Guerra Civil. Por lo tanto, había varios factores que llevaron al SPD de la nueva generación que entra con Willy Brandt en los años 60 a desmitificar, a no tener, digamos, una visión idealizada de España y a no creer, como otros europeos socialistas querían creer, que el día en que Franco muriese se iba a reimplantar la República, los socialistas iban a llegar al poder, etc. Los alemanes tenían una visión mucho más pragmática, realista, mucho menos pasional hacia España, como también la desarrollaron hacia los países del este y les llevó a la Ostpolitik. Y en esta historia de renuncias, pues como digo, a partir de los años de que llega Willy Brandt prácticamente en el 64 a la dirección del SPD, se impone una nueva política de relación con el régimen de Franco y con los socialistas españoles. Nueva, quiero decir, ¿cuál era la anterior? La anterior era aislar al régimen de Franco, denunciarlo en todo momento, ya fuera a nivel interno en Alemania, en la prensa, o a nivel internacional, en los foros que se pudiera, la Internacional Socialista, o allí donde tuvieran voz los socialistas alemanes. Se renuncia directamente porque se considera que el régimen de Franco es un régimen estable, que no va a caerse en ningún momento, que de hecho se está incluso asentando todavía más gracias al desarrollo económico, y que en definitiva no es muy diferente el propio régimen, no desde luego ideológicamente, sino en cuanto a su solidez, a los regímenes del este de Europa. Mm. Y que una estrategia de confrontación, en este caso de Europa Occidental, hacia el régimen de Franco, que era de todas formas imposible, ya que sus redes de contacto estaban, el régimen de Franco estaba prácticamente inserto en las redes occidentales, económicas, algo menos las políticas, pero en fin, tenía el apoyo de los Estados Unidos y ya, digamos, estaba anclado en Occidente absolutamente. De la misma forma que Polonia o la RDA estaban anclados en el bloque del Este. Y la potencia, en un caso la Unión Soviética y en otro caso Washington, no iban a dejar caer a estos regímenes. Por lo tanto, la estrategia de confrontación, de aislamiento, de denuncia, tenía un punto de romanticismo, pero era del todo inútil. Ese era el punto de partida del SPD a partir de los años 60 para repensar una estrategia diferente hacia el régimen de Franco, que no la hace en diálogo con otros colegas de la Internacional Socialista, sino que la toma, digamos, por propia iniciativa. También porque es muy difícil, por así decir, promover una política pragmática en foros como la Internacional Socialista, que no son realmente ejecutivos, que no son pragmáticos, sino que son más bien foros de debate y de reafirmación de la ideología, en este caso socialista, y por lo tanto, cuando se hablaba de España en la Internacional Socialista, solo había lugar, ya que allí mismo estaba sentado un representante del PSOE, de solidaridad con los colegas españoles, de apoyo a su lucha contra el régimen, de su voluntad de aislar al régimen. El SPD podía apoyar incluso esas resoluciones en la Internacional Socialista, pero a la hora de la verdad, a partir de mediados de los años 60, no tiene ninguna influencia en su política real, que no es una política, digamos, pública, o que muy pocas veces sale a la luz pública, pero que no va en una dirección muy diferente a la Ostpolitik, que es la de intentar promover buenas relaciones con el régimen de Franco o con la España real, no con el régimen, sino con la España real, para promover un cambio que en realidad ya se estaba, consideraban ellos, produciendo, que era a través del desarrollo económico, se produjese una evolución de la sociedad, se europeizase esa sociedad, el propio régimen se abriese y a muy largo plazo, por supuesto, después de la muerte de Franco, se llegase a una liberalización, una apertura y a una democratización. Es decir, que la política, la estrategia global del SPD ya en la oposición hacia la España de Franco no va en una dirección muy diferente a la de los sectores pragmáticos, europeístas y liberalizantes dentro del propio régimen, aunque no simpatice, digamos, ideológicamente con ellos, pero es consciente de que solo ellos pueden en el futuro hacer que el régimen
evolucione hacia una democracia. El protagonismo va a estar siempre en los moderados. Y a los moderados se les daba oxígeno desde Europa, fomentando el acercamiento en todos los ámbitos de la España de Franco a la Europa de entonces, a través de desarrollo económico, de relaciones económicas, de Gastarbeiter, del turismo, de relaciones culturales. Ese es, digamos, el gran ámbito. Y entonces el SPD desarrolla, como digo, una estrategia también muy pragmática hacia los socialistas. Basta ya de la política de aislamiento y basta ya también de apoyar a unos líderes del PSOE que residen en el exilio, que acaban de perder ya desde los años 50, 60 todo tipo de contacto con la España real. Y se llevan muy mal con los nuevos grupos socialistas que intentan emerger, y esa es la razón por la que el Partido Comunista se está llevando, por así decir, la palma de todo el movimiento de oposición. El SPD es consciente de eso, es consciente de que Comisiones Obreras está creciendo y está siendo monopolizado por el Partido Comunista, y desearía un PSOE que fuese más activo en España para evitar que toda la oposición quede en manos del Partido Comunista, y cuando llegue esa transición no se produzca, digamos, una extrema polarización, que sí sería el caso en el caso de que únicamente el Partido Comunista fuese el que monopolizase la oposición. Así que empieza a desarrollar contactos con los socialistas dentro de España, y eso le va a traer, digamos, un choque muy grande con el PSOE. ¿Cuáles son los personajes de parte de Alemania? Y también comentaste, había el SPD, había la Fundación Friedrich Ebert y también había el IG Metall. Ahí entra, ahí entramos. Entonces, ahí están diferentes personajes, Sí. comunican entre ellos y los tres grupos empiezan a meterse a España. ¿Y qué hacen ahí? De la siguiente forma, esto funciona así. En el año 64, Willy Brandt, cuando llega a la dirección del Partido Socialdemócrata Alemán, dice en una reunión: es el momento de cambiar nuestra estrategia hacia España. Tenemos que tener una posición más pragmática, más realista. Y unos meses después, bueno, casi un año después, Fritz Erler visita la España de Franco, invitado por una institución del propio régimen, para dar una conferencia. Es la primera vez que un socialista europeo de ese calibre, Fritz Erler por aquel entonces se consideraba que sería el próximo ministro de Exteriores de Alemania, murió poco después y ese lugar lo ocuparía Willy Brandt, pero era una personalidad de mucho peso dentro de la socialdemocracia alemana y de la socialdemocracia europea. Viene a Madrid a dar una conferencia y el motivo es claro: quiere entrar en contacto con los grupos progresistas en general y ver las posibilidades de establecer alguna relación. También quiere que la propia prensa española hable de la socialdemocracia europea y no los siga poniendo ante la sociedad española como un peligro para España. Eso está dentro de esta política pragmática que piensa en una evolución lenta del régimen y de la sociedad española hacia Europa, en la que uno de los puntos importantes es que la sociedad española vea el modelo político europeo como un modelo a imitar, y los grupos de oposición vean también a los socialistas como un modelo también a seguir, los socialistas europeos. Y de ahí la importancia de mantener contactos con ellos, ya sea por viajes, ya sea por entrevistas en la prensa, etc. Ese es el primer intento del SPD en abrir brecha en una política de la Internacional Socialista que excluía toda posibilidad de contacto con España. Eso le trae conflictos al SPD dentro de la Internacional Socialista, sobre todo porque el PSOE en Toulouse ataca frontalmente a esta visita, pide que se condene y exige al SPD que nunca más ocurra una cosa así. Entonces, el SPD llega a la conclusión, viendo que tampoco en España los grupos socialistas son muy fuertes, de que hay que mantener un poco un equilibrio. Entonces, seguirá manteniendo relaciones formales con el único representante español de la Internacional Socialista, que es el PSOE, que tiene una posición muy crítica con este interés del SPD de contactar con socialistas en el interior. Pero por otro lado, como el SPD tiene una fundación cercana, pero que es diferente al SPD, la dirección del SPD pide a la Fundación Ebert que sea ella la que mantenga contacto con esos grupos socialistas del interior que el SPD quiere que se potencien, para evitar, en lo posible, que la oposición española quede en manos absolutamente del Partido Socialista. Y esto iba en la misma línea que ya estaba desarrollando el
DGB, pero fundamentalmente el IG Metall desde comienzos de los años 60 y de forma independiente del SPD. A partir del año 60 emigran decenas de miles, luego centenares de miles de españoles, y aproximadamente un tercio de ellos trabaja en el ámbito de la industria pesada del metal, donde el IG Metall está muy organizado, hay un alto índice de afiliación. El IG Metall es el sindicato con mayor número de afiliados en Europa en aquel entonces. Es una Sí. especie de lobby izquierdista, por así decir, dentro de la socialdemocracia alemana. Otto Brenner, que es su presidente, todavía, digamos, que asusta a ciertos sectores burgueses alemanes en los años 60, y ellos sí son muy combativos en la cuestión española, pero comparten con el SPD esta visión pragmática, la visión de que el régimen no va a caer y lo que hay que hacer en lo posible es potenciar a los grupos de oposición que minen al régimen. Entonces, ellos ven en esa masa de españoles que viven en Alemania como una masa apolítica que hay que intentar integrar en el IG Metall y poco a poco socializarlos en la democracia y en los valores socialdemócratas para que, esa era la idea, ya que eran Gastarbeiter, volviesen a España, actuasen como infiltrados demócratas, por así decir. O sea, es una estrategia teórica muy buena. Y quien la lleva a práctica es el director de la sección de apoyo a los trabajadores extranjeros en el IG Metall, que se llamaba Max Diamant. Era toda una personalidad, una eminencia gris, digamos, no tenía una proyección pública. Este hombre había nacido en la Polonia soviética antes de la Primera Guerra Mundial. Su familia, una familia judía, su familia era izquierdista, más bien de la línea de Rosa Luxemburg. Digamos que estaban a un paso de la socialdemocracia y a un paso del comunismo. Con la Revolución Soviética se deciden por el lado soviético, se van a vivir a la Unión Soviética y allí crece Max Diamant, que se hace, en fin, políglota, entre tanto, ruso, alemán, polaco, y luego aprenderá el español, francés, inglés, pero él ahí se convierte en un antiestalinista. Entonces él vuelve, digamos, a la casa madre socialdemócrata. Sus padres son asesinados en la purga del 37 en Moscú, cuando él está en ese momento en Barcelona apoyando al POUM. Y allí es donde conoce a Willy Brandt. Están los dos en el SAP, porque él se había ido al exilio desde Mannheim en el año 1933. Es decir, es un internacionalista, un europeísta. Luego, después de la Guerra Civil, vuelve a Francia y después de Francia va a Lisboa, donde ayuda a Marian Frey a llevar a exiliados europeos a Estados Unidos. Él mismo va a México en el año 1942 como exiliado. Allí sigue activo políticamente dentro de la colonia alemana. Y en el año 60, cuando se crea la oficina de apoyo a los Gastarbeiter dentro del IG Metall, Otto Brenner le llama al antiguo colega del SAP para que sea él quien se ocupe de esta oficina. Y él tiene, digamos, un especial interés por los españoles y crea una sección dedicada únicamente a los españoles que dirige el sobrino de Federico García Lorca, Manuel Fernández Montesinos, quien había participado en el año 56 en las protestas universitarias en Madrid y había estado en la cárcel algunos meses y después tuvo problemas para continuar sus estudios, entonces consiguió una beca y con ella se fue a Alemania, a Frankfurt, y allí comenzó, en el mismo sentido que Max Diamant, antes incluso de conocerle, a intentar politizar a los emigrantes españoles. Diamant lo vio como un gran potencial y se lo ganó para su oficina. Entonces allí se creó, digamos, como el primer polo dentro de la socialdemocracia alemana, ya en el año 60-61, de promoción del socialismo hacia los españoles, no en España, sino dentro de la colonia española, con algún éxito, con la idea de que cuando regresasen a España, como digo, fuesen activos políticamente y se infiltrasen en los sindicatos y evitasen también lo que finalmente ocurrió, que Comisiones Obreras estuviesen monopolizada por el Partido Comunista. El IG Metall tenía toda esta estrategia, pero al final no fue posible llevarla del todo a cabo precisamente porque la UGT y el PSOE se opusieron frontalmente a cooperar con ella. Ellos tenían una política aislacionista del régimen, estaban en contra de entrar en los sindicatos verticales, de ser activos dentro de la dictadura, cosa que los comunistas no hicieron, fueron mucho más flexibles, y esa fue la base también de su gran potencia durante el último periodo del franquismo. Se llegó incluso a fundar un sindicato en España con dinero del IG Metall que se consiguió en el año 1962 con las grandes huelgas en Asturias,
hubo una colecta de dinero y los propios sindicatos alemanes dieron dinero y ese dinero se llevó a España y se le quería dar a algunos compañeros socialistas. Había demasiado pocos. Manuel Fernández Montesinos juntó a unos cuantos y para justificar ese gasto de ese dinero alemán, pues se creó una ASO, así llamada Asociación Sindical Obrera, que tenía como idea infiltrarse en los sindicatos verticales, buscar en Alemania un modelo, superar, digamos, el sindicalismo tradicional español de anarquistas, socialistas, comunistas, católicos y crear una única central sindical que tendría al DGB como modelo, como digo. DGB. La ASO al final salió muy mal, tuvo unos 3 o 4 años de vida, entre otras cosas porque fue permanentemente atacada por parte de la UGT y del PSOE y acusaba a sus miembros de colaborar directamente con el régimen. Ese fue el primer intento de activar el socialismo en España a través, por parte del socialismo alemán, a través, en este caso, de los trabajadores y de algunos activistas socialistas que eran activos allí y vivían, digamos, entre los dos países, como Manuel Fernández Montesinos y algún otro. Interesante. Esto fue la parte sindicalista. Luego, ¿cómo fue con Hans Matthöfer? Porque él también fue sindicalista, también estuvo dentro del IG Metall. Hans Matoffa entra en el IG Metall a comienzos de los años 60 y se ocupa de la sección de educación y publicaciones, creo. Conoce a los españoles, siente una gran simpatía por Manuel Fernández Montesinos y entonces comienzan a colaborar y a partir del año 1963 se publica una revistilla que tendrá un enorme éxito y es Matoffer quien la impulsa. ¿Cuándo aprendió español? Hablaba perfectamente español. Yo lo oí. Mi madre discutió con él alguna vez. Pues yo creo que porque viajaba muchas veces a España, porque él sus estudios los había hecho en Estados Unidos, me parece, Bien, no en un país latinoamericano. Fue yo creo que a través del contacto con los españoles en Alemania y sus viajes muy frecuentes a España, creo. Y entonces, con apoyo de Hans Matoffer, se crea una revista en español de periodicidad semanal que son simplemente noticias objetivas de España para que los emigrantes españoles las leyesen. Era un boletín que se distribuía gratuitamente en las fábricas y en los centros españoles y era así llamado servicio de prensa. Era un resumen de la prensa internacional sobre España. ¿Qué decía el Spiegel sobre España? ¿Qué decía el New York Times sobre España? Los españoles que nunca habían tenido acceso, los de esa generación, a informaciones objetivas sobre España, leían con muchísimo interés el servicio de prensa, tuvo un gran impacto, mientras que los franquistas apoyaron o crearon un periódico para la colonia española en Alemania, que se llamaba Siete Fechas y se editaba en Colonia, era propaganda franquista, sin embargo tenía bastante más éxito, también porque era gratuito, servicio de prensa, que eran noticias de España, de la prensa internacional. Esto se puso en marcha con ayuda de Hans Matoffer, pero Hans Matoffer no se quedó ahí. Hans Matoffer puso toda la carne en el asador para apoyar a la ASO, vino a España, habló con algunos políticos, incluso del régimen, intentó convencerles de que la ASO era una organización anticomunista, era muy pragmático, a la vez era muy solidario, muy izquierdista, pero era muy pragmático. Por eso también se ganó la enemistad absoluta del PSOE en el exilio, porque entendían que él, junto a Fritz Erler, Willy Brandt, Max Diamant, buscaban potenciar un socialismo en España que de triunfar acabaría con el socialismo histórico que ellos controlaban. Ellos querían controlar ese socialismo que surgiera después de la muerte de Franco. Tenían la ensoñación, los exiliados, y así lo decían públicamente, que en cuanto muriese Franco, ellos pondrían un kiosco en la Puerta del Sol y habría filas kilométricas de socialistas que recordaban el PSOE de la República para afiliarse. Es decir, ellos entendían que España seguía siendo socialista por debajo de la realidad, digamos, visual, que había un régimen que tenía un gran consenso. Ellos entendían que no, que aquellos millones de socialistas que habían luchado en la guerra civil, pues habían transmitido esa memoria a las nuevas generaciones y que de forma natural, muerto Franco, reemergería otra vez el Partido Socialista. Los socialistas alemanes entendían que esto era una ensoñación y que había que trabajar ya, no esperar a que Franco muriese. Esto creaba una incompatibilidad de fondo, de ahí que el SPD, la Fundación Eber, Ligue Metal tuviesen unas pésimas relaciones durante años con el Partido Socialista y sus líneas de trabajo fuesen con grupos alternativos dentro de España, dentro del PSOE con otros grupos que al final eran expulsados del partido, con grupos regionales y con los Gastarbeiter organizados dentro de Ligue Metal. Todo eso es una red compleja
que fructifica en algún modo, sobre todo con el trabajo de la Fundación Eber a partir del año 66. Como te comentaba, el viaje de Erler, la idea es que el SPD comience a apoyar a grupos dentro de España. Por la presión del PSOE, el SPD deja de hacerlo directamente y delega en la Fundación Eber. La Fundación Eber viaja, manda a un delegado a España en el año 66, un hombre interesantísimo que se llamaba Robert Lambert, que perdió parte de su familia en el Holocausto. Él era judío de Viena, era políglota también. Su abuelo había escrito un libro sobre Brasil en el siglo XIX. En fin, era un hombre muy, muy interesante que llegué a conocer en Colonia en el año 2002 aproximadamente. Y este hombre fue el primer emisario de la Fundación Eber a España, no para abrir allí una oficina, ni mucho menos, sino para estudiar qué ambiente había allí, qué potenciales grupos se podía apoyar y qué estrategia debía desarrollar el SPD para fomentar el socialismo democrático dentro de la oposición española. Y él llega a la conclusión de que el principal grupo es el de Enrique Tierno Galván, y que es con ellos con los que hay que colaborar. Y es así, desde el año 1966-67 hasta el año 74, el grupo principal, aunque no único, con el que colabora la Fundación Eber en España es el grupo de Tierno Galván y de Raúl Morodo. Y sin esa ayuda de la Fundación Eber no se puede entender, por ejemplo, que en España, en el año 68, este grupo, que no dejaba de ser un grupillo de intelectuales, articule en partido político en el año 68 con el Partido Socialista del Interior, que tendrá unas pésimas relaciones con el PSOE a lo largo de los años hasta que ya avanzada la transición se reunifiquen, o más bien el PSI con otro nombre ya se integre dentro del PSOE. En fin, una historia compleja. La relación es básicamente con el grupo de Tierno Galván, pero el grupo de Tierno Galván era muy personalista, todo giraba alrededor de él, y él, digamos, que tenía un espíritu un poco anárquico, entonces no tenía mucha capacidad ni voluntad tampoco de articular una estructura de partido con delegaciones en todo el país. Más bien, él, bueno, lo que él quería era potenciar un nuevo socialismo y ya llegaría el momento de articular un partido político. Se creó en el 68, pero no tuvo, digamos, una actividad potente en Sí. España. Parte también, como digo, por el carácter de Tierno Galván, pero sí que se articula mínimamente el PSI en Galicia, en Andalucía, en algunas ciudades. Pero lo que hace la Fundación Eber no es apenas apoyar a un partido, no era el momento de apoyar a un partido porque estamos en medio de una dictadura. De lo que se trataba con el trabajo de la Fundación Eber y el grupo de Tierno que se acaba articulando en el partido, pero es el grupo de Tierno, lo que busca la Fundación Eber a través de este grupo es tener contacto con la sociedad civil española más activa y potencialmente que alimente un socialismo democrático en el futuro. Potenciar, por así decir, entre la juventud española los valores de la socialdemocracia y evitar también con ello que se acerquen demasiado al comunismo. Entonces, las actividades de la Fundación Eber del 66 en adelante en España, pues van desde las becas para estudiantes, unos Mm. 100 150 españoles estudian en Alemania con una beca de la Fundación Eber. Entre ellos tenemos a gente que luego son relevantes en el socialismo español o en la academia, como Ramón Cotarelo, por ejemplo, que todavía está activo, su hermano también. José Comas, que fue un periodista del País durante muchos años y luego corresponsal en Alemania. Otra forma de apoyar a los socialistas era hacer seminarios en Ya. Alemania de jóvenes españoles que eran invitados a viajar allí desde el año 66 en adelante. Y ahí tenemos gente que luego sí van a ser relevantes, como Pedro Solbes, por ejemplo, estuvo en uno de estos seminarios. El grupo de Valencia, mucha gente de Valencia fue a Alemania durante 2 semanas, recibían un seminario de formación, cosas básicas, qué es el socialismo democrático, qué es un sindicato y qué es un partido, cómo funciona el socialismo alemán, cuál es el modelo económico de Alemania. En definitiva, como hacían también con estudiantes del tercer mundo, pues mostrarles el modelo económico y el modelo social y el modelo político alemán con la idea de no que soñasen con su implementación en España, pero que buscasen una orientación en esa dirección. Digamos que era una inversión muy a largo plazo, porque como digo, ni el SPD ni nadie pensaba que el régimen fuese a caer en 4 días. De tal forma que tenían un gran interés en esta línea, digamos, de socialización, de contacto con la futura élite que podría tener el país, una inversión, como digo, a largo plazo. Y en todo este contexto, de momento, el grupo de Sevilla no está en absoluto. Ni Felipe González, ni Guerra, ni la Fundación Eber les conocen. Vendrá mucho más tarde. Entonces, toda esta historia de la Fundación Eber en España hasta el año 75 es ajena.
a lo que luego el PSOE será. ¿Por qué? Porque, en fin, hay unas convulsiones del ámbito socialista, se piensa que el PSOE se está autodiluyendo y en sus luchas internas y que el Partido Socialista del Interior, que en el 74 cambia el nombre al Partido Socialista Popular, podría potencialmente llegar a ser lo que el PS estaba siendo de Mario Soares en Portugal. No es así, se refunda el Partido Socialista Obrero Español en Suresnes, con un nuevo liderazgo, con un grupo muy bien articulado y muy potente, y en torno, sobre todo, a Felipe González, una personalidad arrolladora, y digamos que por muchos factores, no solamente por este, también por el apoyo externo, renace y digamos que convierte al PSP y otros grupos que potencialmente podían haber sido algo en nada, en un simple recuerdo. Pero lo que estaba claro para mucha gente, y sobre todo para el SPD y la Fundación Eber, en el año 74, antes de Suresnes, era que el ámbito socialista español, después de la muerte de Franco, estaba por escribir. No estaba claro quién podría ser el Partido Socialista que se llevase el gato al agua. Y Ya. pensaban que quien más cartas tenía era, pese a su carácter caótico, pese a que no era, digamos, pese a ser profesor, una persona que transmitiese muy bien y desde luego podía dar un gran discurso de filosofía, pero no podía dar un meeting, pese a que Tierno Galván, como digo, no parecía que tuviese ese perfil de político que hacía falta, pensaban que su grupo sí tenía el mayor potencial. Todo eso cambiará en los meses posteriores después de Suresnes.